Buenas tardes, quiero agradecer a los organizadores del Summit 2021 en pie diabético y heridas complejas por la invitación a participar en este magno evento y a todos los presentes por acompañarnos en esta charla. El día de hoy, el tema a tratar es úlcera venosa, una temible complicación de la insuficiencia venosa crónica. No tengo ningún conflicto de intereses. La úlcera venosa se define como una lesión cutánea abierta de la pierna o el pie, que ocurre en una zona afectada por la hipertensión venosa. Es la complicación más severa de la insuficiencia venosa crónica, siendo responsable de más de la mitad de todas las úlceras de las extremidades inferiores, convirtiéndose en el tipo más común de herida crónica de las extremidades. Se estima que su prevalencia a nivel mundial oscila entre el 1 al 3% si sumamos la población con úlcera cicatrizada y úlcera activa, llegando a aumentar en pacientes mayores de 80 años hasta el 5%. Si solo tenemos en cuenta las úlceras activas, la literatura documenta que su prevalencia es del 0.3%. Sin embargo, los datos de prevalencia notificados en todo el mundo se presentan gráficamente en la figura superior derecha, donde podemos observar que países como India tienen un mayor porcentaje de casos. La incidencia está entre 3 y 5 nuevos casos por 1.000 personas por año. Estas cifras se duplican en segmentos de población mayores de 65 años y en general es mayor para las mujeres que para los hombres. El tiempo promedio desde el diagnóstico de insuficiencia venosa crónica hasta la ulceración es de 5 años según los estudios poblacionales. En cuanto al pronóstico, 40 a 50% permanecerán activas de 6 meses a un año, un 20% más de 2 años y hasta un 10% alcanzarán hasta los 5 años de evolución. Un factor muy importante es su recurrencia, que en menos de un año puede llegar a oscilar del 30 hasta el 57%, con una incidencia de 22% de recurrencia a los 3 meses y de 39% a los 6 meses, de 57% a los 12 meses y de 78% a los 3 años. Para la población latinoamericana no se dispone de datos fiables sobre su incidencia o prevalencia, pero se estima que esta última puede estar entre el 3 y el 6%. En Colombia, dentro de una prevalencia poblacional de heridas del 5.2%, las úlceras venosas corresponden al 14.6% de este valor. Las úlceras venosas son un problema médico y generan un alto costo en los sistemas de salud en todo el mundo, convirtiéndose así en un problema de salud público. Los costos estimados en su manejo son realmente considerables y pueden llegar a representar del 1 al 3% de los presupuestos anuales en países occidentales y están dados en el número de visitas que requieren estos pacientes para sus curaciones, en el del personal sanitario y los insumos utilizados para su manejo. En Estados Unidos en el 2018 llegaba a los $3 billones anuales, haciéndose un estimado de incremento en el 2026 del 6.4%, llegando a ascender hasta los $4.8 billones anuales. En Alemania, según estudios publicados, se demostró que el 2.5% de las bajas laborales eran secundarias a úlceras venosas, con una pérdida de 4.800.000 jornadas laborales, lo que se traduce en más o menos 225 millones de euros. Esta situación empeora a medida que aumenta el envejecimiento, la obesidad y la población sedentaria a nivel mundial, con un aumento esperado en la incidencia de la insuficiencia venosa crónica y pues por ende de la úlcera. Por tanto, esta complicación es muy importante para el paciente porque adicionalmente disminuye su calidad de vida y también es importante para la sociedad por la cantidad de recursos económicos que consume, por lo cual es de vital importancia una adecuada prevención y tratamiento. Por ende, para todos los que tratamos estos pacientes, conocer su origen para brindar un adecuado manejo se hace muy especial. Es así que las úlceras venosas pues, son el resultado de la evolución de la patología de base, que es la enfermedad venosa crónica. Y estas son sus fases según la clasificación CEAP, la cual surgió en el 2014, donde encontramos desde un paciente que apenas tiene signos visibles hasta el paciente con úlcera, que es la fase final de la enfermedad.
Ahora bien, ¿pero qué es la enfermedad venosa crónica? En el 2009 se realizó una modificación en la terminología, definiéndose como enfermedad venosa crónica la incapacidad del sistema venoso para devolver de forma eficaz la sangre de las extremidades inferiores al corazón. Pero si además el paciente se encuentra ya en una fase avanzada, se denomina insuficiencia venosa crónica. Es así que enfermedad venosa crónica va de las etapas C0 a C2 e insuficiencia venosa crónica desde las etapas C3 a C6. Para entender un poco qué sucede en dicha enfermedad, recordemos que existen dos sistemas en la circulación, el sistema arterial y el sistema venoso. La sangre de las arterias es un sistema de presión alta que va a entregar a los capilares el oxígeno y los nutrientes y después va a pasar al lado venoso donde ya se ha perdido la presión. La presión venosa en el tobillo es de aproximadamente 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, el sistema venoso es un sistema de baja presión que debe subir más o menos unos 130 centímetros hasta el corazón y en contra de la gravedad. Por ende, el organismo ha diseñado un mecanismo para que la sangre ascienda, siendo los dos principales la bomba muscular de la pantorrilla y las válvulas venosas. La bomba muscular es el primer mecanismo activo que facilita el flujo ascendente. Las válvulas van a tener una función de fraccionamiento de la columna de presión que adicionalmente va a impedir que la sangre retorne y ese fraccionamiento hace que una persona alta o baja tenga la misma presión en el tobillo que, como mencionamos pues anteriormente, normalmente es de 10 a 20 milímetros de mercurio. En condiciones normales, la presión venosa cuando estamos de pie es de 80 a 100 milímetros de mercurio, la cual se reduce de 10 a 20 milímetros de mercurio, llegando a ser de 40 a 60 milímetros de mercurio cuando caminamos y activamos la bomba muscular y el sistema valvular. Y cuando estamos en reposo, esta presión desciende, siendo en el tobillo de 15 a 20 milímetros de mercurio. Pero si estos sistemas dejan de funcionar o se dilatan las venas por cualquier razón, se produce un aumento en la presión de las venas, produciendo así la hipertensión venosa, siendo este el hecho fisiopatológico fundamental en la enfermedad venosa crónica y por tanto pues en la úlcera. Ya se han determinado que para que se produzca la enfermedad venosa crónica y por ende la úlcera, diversos factores de los cuales la mayoría de estos no son modificables, siendo los rasgos genéticos y la herencia, que aparentemente se presenta como un rasgo autosómico dominante con penetrancia variable, el más importante. Otros factores de riesgo no modificables incluyen la edad avanzada, el sexo femenino, la existencia de trombosis o embolia pulmonar previa, y la presencia de enfermedad musculoesquelética y articular. Dentro de los factores de riesgo modificables, el más predominante, que puede llegar a corresponder hasta en un 40% de los casos, es los pacientes mujeres que presentan números de embarazos aumentados o multiparidad. Otros, como la obesidad y el sedentarismo, también están asociados con la enfermedad venosa. Comúnmente, este tipo de pacientes suelen presentar más de 2 de estos factores de riesgo. Entonces, la enfermedad venosa crónica se desarrolla por un reflujo valvular, por obstrucción, por la falla de la bomba muscular o por una combinación de estos mecanismos, lo cual va a causar la hipertensión venosa, que va a producir una disfunción macro y microcirculatoria, produciendo adicionalmente alteraciones en el endotelio con ruptura de las células endoteliales y de sus uniones, lo que va a permitir el paso del plasma y de los elementos formes al exterior, y pues cuanta más hipertensión va a haber más ruptura celular y más edema. Normalmente los elementos formes van rodando a través del endotelio por la pared del capilar y de la vena, y esto básicamente es por una cuestión electrostática. El endotelio y los elementos de la sangre tienen los dos polos negativos, y pues como sabemos, los polos del mismo signo se repelen, por tanto no se van pegando ni las plaquetas ni los leucocitos cuando pasan a través de los capilares. Pero lo que ocurre cuando se produce la hipertensión venosa es que cambia esa polaridad por el cambio hidroelectrolítico producido por el edema intracelular de las células endoteliales, donde se van a activar los receptores de las moléculas de adhesión, empezándose a adherir los neutrófilos y los leucocitos, que van a impedir la difusión de oxígeno y producción de factores de crecimiento, lo cual me va a conllevar a generar cambios moleculares, produciendo así la formación de la úlcera.
Y esto es muy importante porque en el año 2006 se publicó este artículo del doctor Bergan y colaboradores que concluyó que la inflamación es esencial en la enfermedad venosa crónica, cosa que anteriormente no se sabía y se pensaba que era una cuestión de que la sangre no subía por las varices y que dolía porque se dilataban las venas. Él determinó que realmente es un problema inflamatorio lo que produce, como mencionamos anteriormente, los síntomas y signos clínicos como el edema, los cambios tróficos de la piel, que conllevan finalmente a la aparición de la úlcera. Siendo un poco más específicos a nivel celular, la desgranulación de los mastocitos, el reclutamiento de los leucocitos, el aumento de los inhibidores de las metaloproteinasas de la matriz y la prostaciclina, la adquisición de un fenotipo secretor no contráctil por las células del músculo liso y la diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos participan en la alteración de la pared venosa y la formación de las varices. El microambiente proinflamatorio es mantenido por los macrófagos M1 principalmente a través de la liberación de interleuquina 1 alfa, de interferón gamma y de factor de crecimiento transformante beta. Y en última instancia, la inflamación crónica, el flujo sanguíneo insuficiente y la formación de algunos trombos va a provocar más fibrosis y destrucción valvular. Entonces, esto es un conjunto de cascada inflamatoria de eventos que alteran los procesos de curación, lo que va a resultar en la formación de las úlceras, teniendo la gran mayoría un crecimiento y evolución recalcitrante que va a ser difícil su manejo. Por tanto, generar una regla de predicción generalizable podría ayudar a los médicos y a otros servicios de atención médica a determinar a quién tratar con la terapia estándar y a quién tratar con una de las terapias más avanzadas o a quién derivar a un especialista. Según el estudio realizado por Margolis en el 2004, donde se evaluaron 20.793 pacientes con úlceras venosas en más de 150 centros durante 10 años, se consideró que si una herida mide menos de 10 centímetros cuadrados y tiene menos de 12 meses de evolución en la primera visita, tiene un 81% de posibilidades de cicatrización en la semana 24 de atención, mientras que una herida de más de 10 centímetros cuadrados y una de más de 12 meses de evolución tiene tan solo un 78% de probabilidad de no cicatrizar. Adicionalmente, también se han realizado otros estudios, como el estudio realizado en el 2018 por Álvarez del Río, llevado a cabo en Medellín, Colombia, que estableció que otros factores asociados al éxito de la cicatrización de las úlceras de etiología venosa eran pertenecer a niveles socioeconómicos superiores a 2, teniendo una escala de 1 a 6, y contar con que el personal de enfermería que atiende a los pacientes tuviera una experiencia en el tratamiento de heridas de 5 o más años. Por tanto, conocer estos factores predictivos al realizar una evaluación adecuada del paciente, pues va a ser el primer paso para avanzar hacia el tratamiento idóneo e individualizado de cada paciente. Y por ello es que realizar una adecuada historia clínica se hace de vital importancia, donde identifiquemos los factores de riesgo propios de nuestro cliente, lo cual nos permitirá controlar factores modificables y las comorbilidades asociadas y documentemos los síntomas que el paciente nos enuncie, ya que con frecuencia los pacientes que padecen úlceras venosas refieren a menudo también prurito, dolor en la zona afectada, edema vespertino y calambres nocturnos. Seguido de esto, debemos realizar un adecuado examen físico donde examinemos los pulsos distales y tomemos un índice de presión tobillo-brazo, el cual se usa básicamente pues, para evaluar el flujo sanguíneo arterial, ya que aproximadamente el 20% de los pacientes con úlcera venosa tienen una enfermedad arterial concomitante, la cual deberá ser tratada también. Y debemos también examinar pues, las características propias de la úlcera. Debemos describir el área de la úlcera, para lo cual realizar pues, una planimetría se hace muy indispensable para evaluar pues, la evolución. Debemos tener en cuenta también la profundidad, los bordes, la base de la herida, los signos de infección y los cambios cutáneos periféricos, para lo cual nos podemos ayudar pues, con la escala de Time, lo cual nos ayudará también a distinguir las úlceras venosas de otras causas y patologías diferenciales de estas heridas que también se producen pues, en las extremidades inferiores, haciendo un diagnóstico certero y específico. Como exámenes complementarios tenemos el dúplex venoso de miembros inferiores, que es una prueba económica, no invasiva y altamente informativa,
que nos permite medir y localizar con precisión los sitios de insuficiencia venosa y de incompetencia, y que también puede identificar la presencia de trombos, dándonos así pues un adecuado mapeo del sistema venoso y de sus anormalidades anatómicas y hemodinámicas. Una vez tenemos el diagnóstico claro y certero y sabemos que la úlcera es de tipo venoso, el tratamiento a instaurar estará enmarcado en el tratamiento de la etiología de base, que es la enfermedad venosa crónica, y que tendrá como pilares el manejo local de la herida, al que llamaremos manejo tópico, el tratamiento farmacológico coadyuvante, la terapia de elastocompresión, que es nuestro gol estándar, y el manejo quirúrgico de la enfermedad de base, que nos permitirá el control del reflujo, principalmente pues, del sistema superficial. En cuanto al tratamiento local de la herida, se debe tener en cuenta la realización pues, de una adecuada limpieza de la úlcera, para lo cual pues, el uso de solución salina es la sustancia recomendada. Posteriormente, la realización de un adecuado desbridamiento para eliminar el tejido desvitalizado y necrótico que puede pues, tener la úlcera, para lo cual hay diversas técnicas y opciones de manejo, como la realización de desbridamiento autolítico, osmótico, quirúrgico, larval, pues entre otros. Posteriormente, el control del biofilm y el acelerar el proceso de granulación se hace también muy importante, sin olvidar la protección de los bordes de la herida y, por supuesto, realizar un adecuado vendaje compresivo. Hoy por hoy, y ante los avances tecnológicos realizados en el manejo de las úlceras venosas, los apósitos locales aplicados son los elementos que usamos para preparar el lecho de la herida y controlar el biofilm, usando normalmente agentes antimicrobianos a base de polioxametilbiguanida, de miel, de plata, entre otros, como para asegurar la formación de tejido de granulación de buena calidad que llevará al cierre de la herida. Estos apósitos se han clasificado en pasivos e interactivos en base a la relación que tengan con el entorno de la herida, siendo hoy los interactivos los más usados, ya que pueden llegar al mejor control del exudado y no favorecen la infección, a diferencia de los apósitos pasivos. Dentro de los interactivos encontramos los no oclusivos, los semioclusivos y los oclusivos, siendo los semioclusivos y los oclusivos los que mejor generan un microclima húmedo en la interfaz de la herida. Dentro de estos pues tenemos los hidrocoloides, los alginatos, las espumas y las películas, que según las características de la herida y su nivel de exudación debemos usar. Se recomienda el uso de hidrogeles para heridas poco exudativas o secas, el uso de hidrocoloides para heridas con bases granulantes y exudado moderado, mientras que para heridas muy exudativas el uso de alginatos o espumas se hace ideal. También, y por último, contamos con los elementos biológicos o activos, como son los sustitutos dérmicos, el uso de productos derivados de las plaquetas y los factores de crecimiento, que hoy por hoy se han convertido en grandes aliados pues, para lograr una curación de aquellas úlceras politratadas, complejas y que no han respondido a otras terapias, o que son extremadamente grandes y llevan mucho tiempo de evolución siendo recalcitrantes. Posteriormente, cualquier apósito debe ser cubierto por un adecuado vendaje compresivo. Con respecto al uso de la terapia compresiva, este es el pilar del tratamiento de las úlceras venosas, viniendo esta indicación desde el año 1600, donde se ideó una media de cordones hecha de cuero suave, ya sea de piel de ciervo o de perro en esa época, para el manejo de las úlceras venosas. Este método proporcionó la opción de graduar el grado de compresión de una manera muy similar al Circade utilizado actualmente, que en lugar de cordones de cuero usa bandas de velcro para ajustar el grado de compresión. Se ha establecido que la compresión se debe administrar con varias capas, siendo el vendaje multicapa, donde una de las capas al menos debe ser elástica y debe ser capaz de administrar presiones externas de 35 a 40 milímetros de mercurio en los tobillos, disminuyendo a 20 milímetros de mercurio a nivel de la rodilla, siendo esto el gol estándar en el tratamiento de las úlceras venosas. En los casos en que los pacientes presenten úlceras arteriovenosas mixtas, es decir, tanto insuficiencia venosa como enfermedad arterial periférica, el vendaje debe realizarse con precaución, porque una presión excesiva del vendaje va a empeorar este tipo de herida. En general, cuando el índice tobillo-brazo está en el rango de 0.5 a 0.9, se puede aplicar vendaje, pero debe modificarse con presiones menores si
el índice tobillo-brazo es menos de 0,5, ya que aquí está contraindicado el uso de terapia compresiva y el tratamiento de estas heridas en esta afección requiere primero considerar la revascularización. En las guías clínicas del American Forum Venoso, la terapia compresiva tiene un nivel de evidencia A con un grado de recomendación 1 en el manejo terapéutico de las úlceras venosas activas, teniendo grado de evidencia 2B el uso de vendaje multicomponente. Estos vendajes multicomponentes deben ser aplicados con una presión aproximada de 40 a 50 milímetros de mercurio en la parte inferior de la pierna y más o menos en la parte proximal de la pierna menor a 3 milímetros de mercurio. La principal ventaja de este tipo de vendaje es que va a proporcionar presiones subvendaje aún mayores en la posición en que el cuerpo se encuentra erguido y cuando está caminando, mientras que es tolerablemente baja cuando el paciente se encuentra en reposo. Las medias elásticas con compresión entre 25 y 35 milímetros de mercurio se recomiendan normalmente como medida de mantenimiento después de que las heridas hayan cicatrizado por completo. Y esto es en base a estudios publicados como el de Mil, que evidenció que este gradiente de presión logra disminuir la recurrencia de las úlceras en un 71% en comparación con el uso de gradientes menores. Sin embargo, nuevamente reiteramos que aunque la compresión es nuestro gol estándar, debe tenerse en cuenta los factores desfavorables de la cicatrización, porque aunque la terapia compresiva adecuadamente, otros factores de la herida y del paciente influyen en que no se logre una adecuada cicatrización. Y es aquí cuando podemos emplear terapias avanzadas como coayudantes a la compresión para disminuir el tiempo de cicatrización. En cuanto al manejo quirúrgico empleado, según el estudio de Franks y Baker, este se puede categorizar en manejo quirúrgico local, como es la terapia de afeitado, que es básicamente la eliminación de las úlceras junto con la lipodermatoesclerosis circundante con posterior cubrimiento de las heridas con un injerto de piel. La terapia de afeitado fue establecida por Smiller, principalmente en Europa, y no es común en la literatura internacional. La técnica básicamente implica necrosectomía, fibrosectomía tangencial y suprafacial en las capas de la úlcera, combinado con injertos de piel simultáneamente. Existen adicionalmente las terapias sistémicas, que son las técnicas abiertas y endovasculares que se emplean básicamente para tratar el reflujo venoso, que es el causante número 1 de la insuficiencia venosa, de etiología base pues, de las úlceras. En cuanto a las técnicas para el manejo del reflujo superficial abierto, contamos con la ligadura alta, la safena mayor y el stripping venoso, la técnica de Chiva o Asbal. Y en cuanto a las técnicas endovasculares, tenemos técnicas con ablación térmica o química, con ablación farmacomecánica o el uso de pegamento. Para el manejo de las perforantes podemos utilizar cirugía subfacial endoscópica y la ablación de las mismas con espuma. Y para el manejo del reflujo profundo, los stent y el bypass venoso y la reconstrucción valvular pues son las técnicas más empleadas. En un estudio realizado en el 2007, se demostró que la corrección quirúrgica del reflujo superficial más el uso de vendaje compresivo en pacientes con úlceras activas tuvo un 65% de curación a las 24 semanas y una recurrencia de la úlcera a los 12 meses, siendo significativamente menor en el grupo de compresión más cirugía, 18% versus 28%. Después de 4 años, la tasa de recurrencia fue del 56% en el grupo de compresión, en comparación con tan solo el 31% para los pacientes que tuvieron compresión combinada con cirugía, dando como resultado una mayor proporción de tiempo libre de úlceras, generando así que esta combinación de terapias presentaran una disminución importante en el porcentaje de recurrencia de estas lesiones. En cuanto a cuál técnica quirúrgica es mejor, la literatura realmente es muy prolífica, pero lo que sí ha sido demostrable es que realizar tempranamente una intervención para controlar el reflujo genera mejores beneficios en la disminución del tiempo de cicatrización de la úlcera. Este estudio realizado en Reino Unido en el 2018 en 20 centros con 450 pacientes demostró que de 82 días que tardaba un paciente en cerrar una herida, se logró disminuir a 56 días si se realizaba manejo temprano con ablación endovenosa, ya fuera láser, radiofrecuencia, escleroterapia con espuma guiada por ultrasonido
o métodos de tratamiento no térmicos sino tumescentes, pues como el pegamento, el cianocrilato o la ablación mecanoquímica. En las 2 semanas siguientes de aleatorización versus realizar ablación endovenosa diferida después de que la úlcera haya cicatrizado o hasta 6 meses después de la aleatorización si la úlcera no cicatrizó. Pero si a pesar de realizar una correcta terapia en el paciente, la úlcera no llega a cerrar en un promedio de 4 a 6 semanas, con disminución de su cierre de un 40%, está indicado el uso de terapias ayudantes y un poco más avanzadas según las guías clínicas de tratamiento de úlceras venosas del American Forum Venoso con un nivel de evidencia B y grado 1, en las cuales encontramos terapia de presión negativa, sustitutos dérmicos, terapias celulares y uso de factores de crecimiento. Por último, acá vemos un algoritmo de tratamiento utilizando una revisión sistemática realizada en Cochrane que nos simplifica el diagnóstico y el tratamiento a seguir en esta patología para obtener los mejores resultados en nuestro paciente, que resume todo lo anteriormente que hemos comentado y que si lo seguimos paso a paso, el resultado final pues será lograr un cierre adecuado de la úlcera. Sin embargo, no olvidemos que esta patología puede llegar a ser prevenible. Por eso es que debemos curar a veces, tratar a menudo, pero prevenir siempre. Muchas gracias.